su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Y poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Y poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque él es poderoso, eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque él es poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Allí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó. Allí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó. Allí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó. Allí en Jerusalén la tumba está vacía porque él resucitó. Resucitó, resucitó al tercer día. Resucitó, resucitó, resucitó al tercer día. Resucitó. Vamos a alabarle. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Porque fuerte y grande es nuestro Dios, poderoso es. Fuerte y grande es nuestro Dios, sobre todo más. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Dios les bendiga una vez más, hermanos, amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Privilegio muy grande volver a estar en contacto con todos ustedes. Gracias por ya estar mirándonos en esta ocasión y listos para aprender de la palabra del Señor Jesucristo. En estos momentos que estamos pasando, es un aliciente para nuestras almas, nos trae confort, nos trae ánimo, nos trae aliento cuando nosotros descansamos en la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia, vamos a encontrar en la palabra del Señor las verdades que nos ayudan a crecer cada día más en el Señor. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 7,
verso 1 al 2. Vamos al Antiguo Testamento y vemos una de las historias del pueblo de Israel. Segundo libro de Reyes 7, 1 al 2. Dice la Biblia así: en el nombre de Jesús. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta oportunidad por permitirnos nuevamente, Señor, leer su palabra y poder llegar hasta la intimidad de los hogares de hermanos, amigos que en este momento ya están conectados a esta plataforma, Señor. Damos gracias, oh Dios, por las bendiciones recibidas hasta este momento. Y le pedimos, Señor Jesús, que sea su Espíritu Santo el que se encargue de llevar cada una de estas palabras a los corazones hambrientos y sedientos. Señor, anímanos con su palabra, anímenos con su Espíritu, Señor, y denos, Señor Jesús, la respuesta que tanto hemos esperado, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a iniciar con el estudio de esta ocasión. Vamos a meditar y reflexionar sobre este pensamiento. Si lo crees, lo disfrutarás. Así de sencillo. La fe puede hacer muchas cosas. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos los libros del Antiguo Testamento, que nos narran la historia maravillosa del pueblo israelita, vemos cuán interesante es la forma como Dios trataba con ellos. A pesar de la dureza del corazón, de la obstinación y la rebeldía de la nación judía, Dios siempre puso entre ellos a profetas que amonestaran, exhortaran y guiaban al pueblo. Era tanto el amor que Dios le tenía a este pueblo, y es tanto el amor que todavía le tiene, que Dios todavía está esperando tratar con el pueblo judío en su momento determinado. Pero vemos a través de la historia del Antiguo Testamento cómo Dios trató con esta nación, cómo Dios envió profeta tras profeta, cómo Dios quiso levantar y quiso engrandecer a este pueblo. La historia que nos narran estos textos que hemos leído nos hacen referencia a un momento en el que los habitantes de la ciudad de Samaria habían sido sitiados por los sirios. Por supuesto, todo esto lo había permitido Dios a manera de juicio, para que los habitantes de Samaria pudieran recapacitar y volverse a Dios. Eran tiempos de dureza, eran tiempos de obstinación, tiempos de idolatría. Los reyes mismos, lastimosamente, se iban en pos de sus deseos, eran influenciados por otras naciones y comenzaban bien, pero terminaban mal ante Dios. Sin embargo, en esos momentos es que Dios siempre usó de sus profetas para poder enmendar los pasos de ellos. La historia bíblica nos dice que el ejército sirio era muy numeroso y fuerte, de tal manera que sitiaron a la ciudad en su totalidad. El sitio trajo como consecuencia una gran hambruna, ya que todo medio para llevar alimento a la ciudad fue cortado. Realmente era una buena estrategia que los sirios habían tomado, ya que al no haber alimentos en la ciudad, los habitantes comenzaron a debilitarse hasta el punto de morir. Así sería más fácil para los sirios conquistarles.
y quitarle toda la riqueza a Israel. Pero como todo esto provenía de Dios, o sea, era Dios usando a los sirios para disciplinar a su pueblo israelita, también Dios sabía hasta dónde llegaría el sitio y cuándo Dios cambiaría la situación de esta ciudad. Esto es lo que me gusta de Dios, que Dios es soberano y está en control de todo. Así que en esta situación que estaban viviendo los samaritanos, era Dios el que estaba detrás de todo esto. Dios permite que los sirios se engrandezcan, le ganen el valor a los israelitas, sitien la ciudad a su alrededor y cortan los suministros de llevar alimentos. Y el pueblo, la ciudad, comenzó a escasear el alimento. Comenzaron a morir las bestias, comenzaron a morir muchas personas. Una gran hambruna se apoderó de la ciudad de Samaria. Así que en esta situación era Dios el que estaba disciplinando a este pueblo. Cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que el sitio de los sirios a Samaria causó grandes estragos en los samaritanos. Los pocos alimentos que aún quedaban en la ciudad se comenzaron a vender a muy altos precios. Cuando nosotros leemos este capítulo 7 y el capítulo anterior, nos vamos a dar cuenta de la crisis muy dura que estaba pasando los habitantes de Samaria. La inflación económica había llegado a niveles demasiado altos. Muchas personas estaban sufriendo por esta causa. Aún se nos dice que los habitantes comenzaron a hacer cosas inimaginables para algunos. Tanto era la crisis, tanto era la falta de alimento y la inflación grande económica que había, que muchos habitantes de Samaria comenzaron a comerse a sus propios hijos, así literalmente como lo escucha. Veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, versos 28 al 29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Mire qué interesante lo que estaba sucediendo en esta ocasión. La Biblia dice que cuando el rey iba pasando por la ciudad, una mujer sale al encuentro desesperada pidiéndole ayuda. Y el rey le dice: ¿qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Y la mujer le cuenta al rey y le dice: mi vecina y yo llegamos a un acuerdo de que nos íbamos a comer a nuestros hijos. Y el acuerdo fue que nos comeríamos primero a mi hijo, le dice la mujer, y luego nos íbamos a comer al de ella. Yo lo cumplí y di a mi hijo en alimento, dice. Pero ahora que le pido a mi vecina que traiga a su hijo para comerlo, ella se rehúsa y lo ha escondido, le dice la mujer al rey. Esto causó gran impacto en la vida del rey. Tanto, hermano, que el rey se desboronó en su interior. Tanto que el rey se rasgó sus vestidos en señal de tristeza, en señal
de dolor moral en el corazón, de oír lo que acababa de escuchar, hermano. ¿Se imagina lo que estaba pasando? ¿Hasta qué grado llegó los habitantes de Samaria? Esto que comenzaron a hacer los habitantes fue el colmo de los colmos, hermano. Pero lo que más llama la atención es que en todo el relato no se ve ni al rey ni a los habitantes de la ciudad arrepentirse y pedir ayuda a Dios. Tampoco acuden al profeta Eliseo para buscar a Dios. El profeta Eliseo en ese momento era el profeta que Dios estaba usando para enmendar los pasos de los reyes, para guiar a los israelitas a la voluntad de Dios. Pero es interesante cómo es posible que estaban viviendo una situación bien crítica, bien difícil, llegando al grado de comerse a sus propios hijos, y aún así no buscar a Dios, no arrepentirse delante de Dios. Lejos de eso, comenzaron a hacer cosas inauditas, fuera de la razón humana. Pero así es el ser humano. Cuando se encuentra en un camino sin salida, puede llegar a hacer cosas fuera de la razón. Y esto es peligroso, mi hermano, mi amigo. Cuando nosotros nos podemos ver acorralados, cuando las situaciones de la vida nos acorralan y nos llevan a un callejón sin salida. Puede ser en el aspecto económico, puede ser en el aspecto de salud, puede ser en cualquier otro aspecto. Pero si nosotros nos desesperamos y se nos nubla la razón, es peligroso hacer cosas fuera de la razón. Es peligroso hacer cosas como las que estaban pasando aquí en este momento. Mire, era algo exageradamente triste lo que estaba sucediendo. Pero aún así, el rey y los habitantes de Samaria no se les mira arrepentidos delante de Dios. No se les ve buscando la ayuda del profeta de Dios. Qué lástima, qué triste. Tenían a un profeta cerca de ellos. Tenían a Dios de su lado para que pudieran buscarlo, arrepentirse. Dios podía cambiar la circunstancia, la situación, pero no lo estaban haciendo. Eso es lo más triste que se puede ver en esta historia. ¿Y sabe qué? No hay situación en la que Dios no pueda obrar algo. No hay circunstancia en la que Dios no pueda cambiar. Siempre y cuando el ser humano busque a Dios de todo corazón, Dios está presto, Dios está listo, Dios está con sus brazos extendidos, con sus manos extendidas para poder darle al ser humano lo que necesita. No hay cosa que Dios no pueda cambiar. Para Él no hay nada imposible. Y ante esta situación, ¿se imagina usted? Ante esta crisis que estaba sucediendo, ante esta hambruna que estaba pasando la ciudad de Samaria, ante esa inflación exageradísima que estaba imperando en ese momento, lo único que quedaba era buscar a Dios. Lo único que quedaba era volcarse al Señor y pedirle con todo el corazón que cambiara la situación. Y se habían fallado, arrepentirse y decirle a Dios que los perdonara. Pero lastimosamente el rey estaba empecinado, estaba obstinado. La Biblia dice en la historia que los habitantes de Samaria no buscaron a Dios. Amén. Ante esta situación, dice el relato que el rey de Samaria dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo sigue hoy sobre él. Mire qué tremendo lo que estaba pasando, hermano. Qué corazón más terco y obstinado tenía el rey de Samaria. En vez de llamar al profeta de Dios y decirle
Invoca a Jehová que nos ayude. Pídele al Señor que nos perdone, que nos cambie esta situación. ¿Cómo es posible que mis ciudadanos estén llegando al grado de comerse a sus propios hijos? ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta esta crisis, hasta esta situación? Que nos saque de esto. Órale al Señor, y si hemos pecado, nos arrepentimos. El rey pudiera haber decretado una ley de arrepentimiento, todo mundo arrepentirse buscando a Dios, pero no. El rey dijo: así me haga Dios y aún me añada, si no le he quitado la cabeza a este profeta. ¿Se imagina? Estaba enojado con el profeta Eliseo, porque de alguna manera el profeta Eliseo siempre había venido juicio tras juicio en los labios de él. Siempre había traído una palabra de juicio, de corrección, de reprensión. Y ese es el problema de algunos seres humanos. No nos gusta que nos reprendan, no nos gustan que nos corrijan, no nos gustan que nos señalen nuestras faltas, nuestros pecados. Creemos que somos libres de hacer lo que queramos. Qué lástima. La Biblia dice que el rey buscó al profeta para matarle. Ante esto, la Biblia nos dice que Dios le da una palabra a su profeta. Y es lo que nosotros hemos leído al inicio. Dios le dijo al profeta Eliseo: dile a Samaria que mañana a estas horas voy a cambiar la situación. Eliseo da una palabra de Dios y dice: mañana a estas horas los precios de los alimentos llegarán a costar un precio mínimo. Mire lo que Dios le está diciendo a los habitantes de Samaria. Mire lo que Dios le dijo a Eliseo. La situación es que iba a cambiar la crisis, la inflación, la hambruna. Dios iba a hacer un cambio en 24 horas. Porque el profeta claramente dice: mañana a estas horas la situación habrá cambiado. Los precios van a estar accesibles. Ya no vamos a pagar caro por los alimentos. Eso significaba que iba a haber abundancia de alimento, iba a haber abundancia de comida, de tal manera que los ciudadanos de Samaria ya no iban a tener que pagar exorbitantes cantidades de dinero por alimento, sino que iban a comprarlo a lo más mínimo. Esa fue la palabra que dio Eliseo el profeta. Ahora yo quiero que vea algo bien interesante. Es entonces que uno de los consejeros del rey, de los más importantes que tenía el rey de Samaria, se burló de Eliseo, dice la Biblia, y con incredulidad le dijo algunas palabras a Eliseo. Esa la vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 2. Mire lo que dijo este príncipe del rey de Samaria. No creyó y se burló de la palabra del profeta. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eso fue lo que Eliseo le dijo a este príncipe. Mire qué interesante lo que estaba pasando. Qué tremendo es conocer personas que aún en los momentos más críticos de su vida se rehúsan a creerle a Dios. Este hombre había perdido toda esperanza ante la situación que su ciudad estaba pasando. Su desesperanza lo llevó a tener una gran incredulidad y pensó: ya ni Dios puede hacer nada con nosotros. La situación en su ciudad era tan grande. Se dio cuenta de la barbaridad que tenían los precios, los alimentos. Se dio cuenta de la situación que estaba pasando en los habitantes. No había alimento, no había comida. Los sirios estaban sitiados. Era un ejército poderoso, numeroso.
No había solución. Eso significa que la esperanza de este personaje se había muerto. La confianza que este personaje tenía en que podía haber un panorama diferente para su ciudad, para su pueblo, se había esfumado. Y cuando escucha al profeta Eliseo decir las palabras: mañana a estas horas la situación habrá cambiado, habrá alimento para todos y todos tendrán el alcance de comprarlo, porque van a estar a los precios más mínimos. Entonces este príncipe dijo: solo que Dios hiciera ventanas en los cielos. Pero eso, dijo él, eso es increíble, eso no puede ser, eso es algo que no puede suceder, dijo él. Tal vez solo así sucedería, dijo, pero no lo creo, dijo él. Entonces Eliseo le dice: ¿sabes qué? Vas a ver con tus ojos el milagro que Dios va a hacer con este pueblo, pero por tu incredulidad no vas a disfrutar de ello. Tú no vas a comer de la bendición que Dios le va a traer a esta ciudad. Le estaba diciendo Eliseo, es que ¿sabe qué? La incredulidad es uno de los pecados que más ha destruido a los seres humanos en la historia. Alguien dijo: se puede perder la casa, se pueden perder los bienes, el dinero, la riqueza, aún se puede perder la familia, pero si no se pierde la fe, si todavía hay fe, entonces hay esperanza, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Él tiene que tener fe, tiene que creer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso para obrar cualquier cosa. Y este hombre había perdido su fe, había perdido su confianza, no tenía esperanza en nada más, creyó que no había solución a la circunstancia que estaban viviendo, y él dijo: no, Señor, yo no creo que pueda hacerse eso, es demasiado increíble lo que tú estás diciendo, es demasiado grande lo que tú estás mencionando, le está diciendo al profeta Eliseo. Pero ¿sabe qué? Eliseo estaba obedeciendo a la voz de Dios. Eliseo sabía que el Dios al cual él servía era un Dios que cuando dice algo lo cumple. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe. ¿De dónde va a venir? Tampoco se sabe. ¿Cómo sucederán las cosas? No lo sabemos. Es que eso es un milagro, es inexplicable. Un milagro es algo que no se puede concebir con el razonamiento humano. Un milagro es un milagro. Y eso es lo que este hombre no lograba entender. Lastimosamente no le creyó al profeta, y su incredulidad lo llevó a no ver lo que Dios, a no disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. Con fe se puede levantar una economía, con fe se puede obtener la salud, con fe se alcanza la salvación, con fe se puede cambiar cualquier circunstancia. Con fe, gloria al Señor. Ahora, debido a la incredulidad de ese príncipe, Eliseo le dice: qué lástima, porque verás con tus ojos el milagro que Dios va a hacer, pero no vas a comer, no vas a disfrutar de ello. Y de acuerdo al relato bíblico, así sucedió, dice la Biblia. Cuando el pueblo salió en estampida hacia el campamento sirio para buscar alimento, el rey lo puso en la entrada de la puerta de la ciudad para ordenar la gente. Pero usted sabe, una gente hambrienta no iba a salir ordenada. Salieron en estampida. La masa de gente que salió corriendo al oír que había comida, dice la Biblia que lo atropelló, y el príncipe murió a la entrada de la ciudad. Solo oyó, como le dijo Eliseo, lo que Dios había hecho. Solo oyó que el alimento estaba cerca. Solo oyó que Dios había cambiado la situación, pero no disfrutó de ello por su incredulidad. Hermano, amigo que está escuchándonos en este momento, le quiero hacer un llamado para que usted mantenga su fe en el Señor Jesucristo. Le quiero hacer un llamado para que usted tenga la fe que Dios todavía puede cambiar y puede hacer algo en nuestra vida. Tenga fe que Dios todavía puede hacer lo imposible en nosotros. Es que hay que creerle al Señor, hay que creerle a su palabra, hay que creerle a sus promesas para tener, Señor Jesucristo, el disfrute de esas bendiciones. Usted y yo debemos creerle al Señor Jesucristo de todo corazón.
Gloria al Señor. Pero hay algo más en esta historia que yo quiero resaltar. Esta historia contiene un suceso que llama bastante la atención. Y eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 7, del verso al 3 al 4. Mire lo que está pasando en esta historia. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Quiero que me ponga atención de lo que estaba pasando en esa misma historia. Afuera de la ciudad de Samaria, la historia dice que habían 4 leprosos. Debido a las leyes sanitarias que tenía el pueblo israelita, todo leproso no podía convivir en sociedad ni en familia, para no contaminar al resto de los humanos, transmitir la enfermedad. Estos enfermos se veían obligados a vivir en afueras de las ciudades. Ellos no podían tener contacto con la familia ni con la sociedad. Eran aislados. Es así como los familiares de ellos probablemente les llevaban alimentos a ellos a las afueras de las ciudades. Ellos tenían estrictamente prohibido entrar a las ciudades y acercarse a las personas sanas. Era una enfermedad muy dolorosa y una enfermedad también que aislaba a las personas. Cuando estos leprosos vieron la dura situación que estaba pasando en Samaria, la historia dice que comenzaron a conversar entre ellos y dijeron: bueno, no hay muchas opciones. Una opción, dijeron ellos, es entrar a la ciudad. Pero de poder lograrlo, dijeron ellos, ¿de qué sirve? No hay alimentos en la ciudad y los pocos que hay se están vendiendo a cantidades grandes, a precios altos. Así que dijo: de nada sirve que entremos a la ciudad porque no hay alimentos. La otra opción era, dijeron ellos, quedarse quietos ahí y esperar a lo que llegue. Pero igual, dijeron ellos, sin comida vamos a morir. Pero había otra opción. La opción era pasar al campamento de los enemigos sirios, rogarles que les perdonaran la vida, pero corrían el alto riesgo de que también los matasen. Los sirios no tenían problemas con los leprosos. Ellos no tenían las mismas leyes israelitas, de tal manera que los leprosos en Siria podían convivir con la sociedad, no había problema. Pero el alto riesgo es que ellos eran israelitas, eran samaritanos, y al ver los enemigos sirios llegar al campamento, dijeron ellos: nos pueden matar, les podemos rogar que nos perdonen la vida, que nos regalen algo de comer, pero corremos el riesgo de morir, dijeron ellos. Así que no había muchas opciones para estos leprosos. La única opción que daba una pequeña esperanza también conllevaba un gran alto riesgo. Pero la lección que nos dejan estos leprosos es una lección muy valiosa para usted y para mí. Fíjese, hermano,
No se quedaron de brazos cruzados. La historia dice que tomaron la decisión de probar con la opción que tenía un gran alto riesgo. Sí, ir al campamento enemigo, implorarle a los sirios que les dejaran vivir y que les dieran algo de comida. Esa fue la opción que tomaron ellos. No se quedaron de brazos cruzados. No se quedaron esperando y diciendo, ni modo, aquí quedémonos a lo que dé la vida, a lo que diga Dios. No, se quedaron pensando y dijeron, hay que actuar, hay que hacer algo, hay que ver qué hacemos, hay que ver qué opción tomamos. Y tomaron la opción más arriesgada, pero lo hicieron. Y esa es una enseñanza muy valiosa para cada uno de nosotros. La Biblia dice que mientras estos leprosos caminaban hacia el campamento sirio, sucedió algo glorioso, milagroso, sobrenatural. En el campamento de los enemigos, los sirios comenzaron a escuchar un gran ruido, como de ejércitos acercándose hacia ellos, dice la Biblia. Y ellos pensaron que Israel había hecho alianza con otros ejércitos poderosos y los venían a emboscar. Así que huyeron despavoridos, dejando todo el campamento, dejando alimento, dejando vestido y dejando su riqueza. Eso dice la historia que pasó, mi hermano. Así que cuando los leprosos llegaron al campamento, estaba solo. No había nadie. Y todo lo que tanto habían añorado ellos, lo que tanto habían deseado, estaba ahí a su alcance. Comida en abundancia, ropa, oro, riqueza. Dice la Biblia que comenzaron a comer, comenzaron a tomar lo que había, comenzaron a ver que todo estaba. La Biblia dice que fue tanta la emoción de los leprosos que comieron, se saciaron, tomaron ropa, riqueza, oro y lo fueron a esconder. Pero llegó un momento en que comenzaron a pensar, hoy es día de nueva para nosotros, hoy Dios ha bendecido nuestra vida, hoy tenemos comida, tenemos alimento. Esto no sucede todos los días, dijeron ellos. Y dicen, no podemos ser egoístas, llevemos la buena nueva a nuestros conciudadanos, llevemos allá al rey, digámosle lo que está pasando, lo que hemos encontrado. Hay comida, hay riqueza, hay todo. Un ejército entero había abandonado todo. Así que dice la Biblia que llevaron la buena nueva a la ciudad. El rey no lo podía creer. Pensó que era una trampa de los sirios, dice la Biblia. Y le dijo a sus consejeros, esto me parece que es una trampa de los sirios. Estos hombres son tramposos. Probablemente han hecho como que no hay nadie para que nosotros lleguemos. Y de entonces de presto nos van a llegar y nos van a acorralar a todos. Es que para el rey era algo increíble lo que estaba pasando. El rey dijo, no es que parece un cuento, es algo increíble lo que estos hombres están diciendo. ¿Cómo es posible que no haya ningún sirio en el campamento? ¿Cómo es posible que haya comida y todo, hayan dejado todo? Es imposible, dijo el rey, es una trampa. No creyó. Y dice que un consejero, príncipe consejero, le dijo, vamos a hacer una cosa, mandemos una cuadrilla para que investigue. Así, de esa manera no va todo el pueblo. Vamos a ver qué dice la cuadrilla, que investiguen y que nos traigan el informe. La Biblia dice que fue una cuadrilla, regresaron con el informe y se van dando cuenta que lo que los leprosos decían era cierto, era verdad, exactamente como ellos lo habían dicho. El campamento estaba intacto, no había ni un sirio. Ahí estaban los caballos, ahí estaban los animales, ahí estaban las armas, todo estaba ahí. Había comida, había vestido, había riqueza, había oro. Y se dan cuenta que era algo extraordinario. Entonces dice la Biblia que el pueblo sale corriendo en masa hacia el campamento de los sirios. Y tal como el profeta de Dios lo había dicho, en 24 horas Dios había cambiado la situación dura y crítica de la ciudad de Samaria. Mire qué interesante cómo fue que Dios cambió la situación de los samaritanos. Es que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si usted también lo cree conmigo, pero para Dios no hay nada imposible. Nadie se podía imaginar la manera como Dios
pudo hacer esto, mi hermano, mi amigo. Nadie podía entender, nadie podía imaginarse, haberse imaginado cómo Dios lo iba a hacer. Dios le quitó al mismo enemigo su alimento, su riqueza, sus vestidos, para dárselo a su pueblo. ¡Qué maravilloso es Dios! Yo no sé si usted cree eso, mi hermano. Yo no sé si usted se alegra por tener un Dios de maravilla, un Dios que hace milagros, un Dios que no importa la circunstancia, un Dios que no importa las crisis, no importa lo que esté pasando, pero Él es soberano, Él tiene control de todo y Él sabe cómo actuar, Él sabe cómo hacer las cosas. Oh, lo que nosotros no sabemos, Dios ya lo sabe. Lo que nosotros no entendemos, Él lo entiende perfectamente. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace sin ninguna dificultad, porque Él es Dios y Él es grande y soberano. Aleluya. Por eso es que yo le sirvo, por eso es que yo le adoro, por eso es que yo le alabo, por eso es que yo estoy aquí para rendir mi alabanza, mi adoración a Él, porque Él es magnífico. Aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que cambia las circunstancias. Sí, Dios puede cambiar la circunstancia en un instante, en un momento. A veces puede tardarse horas, a veces puede tardarse días, a veces puede serlo en años. No sabemos el tiempo ni el momento en que Dios lo puede hacer, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y eso es importante, creer y tener fe. Si lo creo, yo voy a disfrutar. Si usted cree, usted puede disfrutar de las bendiciones. El príncipe incrédulo dijo: no creo, no puede ser que Dios abra ventanas en los cielos. Y de ese no creo, dijo él. Entonces Eliseo le dijo: porque no crees, entonces solo vas a ver el milagro, solo vas a oírlo de lejos, pero no vas a comer, no vas a disfrutarlo. Oh, mi hermano, mi amigo, le invito a mantener su fe puesta en el Señor Jesucristo. Le invito a mantener su confianza en la palabra del Señor, porque si usted lo cree, entonces disfrutará de las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Oh, Padre bendito, gracias por darnos esas promesas gloriosas, porque al que cree todo le es posible. Y eso es importante que usted y yo lo tengamos en mente, mi hermano. Por eso es digno de resaltar lo que hicieron los leprosos. No se quedaron de brazos cruzados, vieron las posibles opciones, y aunque habían riesgos, Dios hizo lo imposible. ¿Sabe qué, mi amigo? Los que hemos creído en Cristo Jesús éramos como esos leprosos. Teníamos muchas opciones, éramos pecadores, no teníamos muchas opciones, éramos pecadores destituidos de la salvación, pero lo arriesgamos todo por Cristo. Y ¿sabe qué? Nos ha funcionado. Sí, nos perdonó, nos limpió, nos lavó y nos ha dado de sus más ricas bendiciones. Ahora tenemos alimento, ahora tenemos vestido, tenemos un hogar, somos provistos por la bendición del Señor. Ahora tenemos de su gracia y de su bendición. Pero no se quedaron así, brazos cruzados, no se quedaron ahí intactos. No, ellos dijeron: hay que ver qué hacemos, hay que hacer algo. Si vamos aquí, puede suceder esto. Sí, ¿sabe qué? Hay momentos en los que hay que sentarse y calcular bien la situación que está a nuestro alrededor. Bueno, si esto pasa, pues puede pasar esto. Si hago esto, tal vez puede suceder esto. Hay momentos en los que hay que sentarse y calcular la situación y ver las posibles opciones. Y ¿sabe qué? Siempre habrá una opción en la que puede haber un riesgo. Siempre habrá una opción en las que las cosas hay que entregarlo todo, hay que darlo todo, en la que podemos nosotros perder o ganar. Pero ¿sabe qué? Cuando decidimos por el Señor Jesucristo, le aseguro que no perdemos nada. Lejos de todo, ganamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es importante tomar una decisión. A muchos de nosotros nos costó tomar la decisión de venir a Cristo. Nos costó grandemente la decisión de venir a los pies de Cristo, entregarnos a Él, ser bautizados en su nombre, arrepentirnos de todo corazón, ser llenos de la presencia del Señor. Nos costó, pero lo arriesgamos todo. ¿Y sabe qué? Nos ha funcionado. No podemos quejarnos. Si nos hubiéramos quedado de brazos cruzados, si hubiéramos estado ahí esperando a que pasara a ver qué sucede, entonces no estaríamos contando los testimonios que estamos contando ahora. Pero Dios ha sido bueno. Dios es bueno para los que le creen. Le invito, mi hermano, mi amigo, a que le crea a Dios.
crea a la palabra del Señor Jesucristo. Mire lo que pasó con estos leprosos. Ellos dijeron: vamos a hacer algo y vamos a tomar el riesgo más grande, pero lo vamos a tomar. Y cuando ellos lo hicieron, Dios glorificó su poder. Es que ¿sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros caminamos por fe, ya dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si se acobarda, si no cree, si es incrédulo, dice el Señor, no agradará a mi alma. Por eso es que usted y yo debemos mantener la confianza en el Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo tenemos que tener la confianza en las promesas del Señor, porque solamente en Él podemos encontrar lo mejor y lo más grande para nuestras vidas. Habrá situaciones en las que quedarán pocas opciones y con mucho riesgo, pero si confiamos en Dios, si tenemos la fe en el Señor Jesucristo, las cosas pueden cambiar en minutos, en horas, en semanas, instantes, meses, pero Dios puede traer un cambio. Es importante que usted lo tenga. ¿Cómo obra Dios? No lo sabemos, pero el que cree en Él disfrutará de las bendiciones maravillosas. La Biblia dice en la historia que nosotros hemos leído que el pueblo salió. El pueblo, dice la Biblia, que corrió al campamento donde estaban los sirios. Y dice la Biblia que tomaron todo lo que ahí había. Y desde ese momento, dice la Biblia, que se cumplió lo que Dios había dicho por medio de su profeta. El capítulo 7 del segundo libro de Reyes, el verso 16 dice: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seab de flor de harina por un siclo, y 2 seab de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dios lo había dicho y lo cumplió. Verso 17: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Se cumplió lo que el profeta dijo respecto al incrédulo, también se cumplió. Cuidado. Verso 18: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seab de cebada por un siclo, y el seab de la flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Es interesante que este capítulo 7 repite 2 veces, escuche, 2 veces repite el caso del príncipe incrédulo. ¿Sabe por qué lo repite 2 veces en el mismo capítulo este suceso? Es porque Dios quiere que nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo aquel que no le crea a Dios no podrá disfrutar de lo que Dios tiene preparado para el crédulo, para el creyente. Por eso es que Dios lo repite 2 veces y se da doble énfasis en lo que le sucedió a este príncipe por no haberle creído a Dios.
¿Sabe qué, mi hermano, mi amigo? A mí me ha quedado claro, porque no solo una vez dice el capítulo, sino 2 veces lo que le pasó al incrédulo. No pudo disfrutar de la comida que Dios trajo a la ciudad. A mí me ha quedado claro, y a usted. Yo seguiré creyendo en el Señor y en sus promesas. Yo seguiré esperando y confiando en que Dios todavía puede obrar un milagro en nuestras vidas. Yo todavía seguiré creyendo en las promesas que están escritas en su palabra, porque Dios lo cumple, Dios lo hace. ¿Sabe? En esta circunstancia que estamos pasando, son casi 70 días ya en los que hemos estado sin trabajar algunos. Sí, así como lo escucha. Su negocio no ha sido abierto durante 70 días. No ha podido ir a vender durante 70 días. Quizás algunos de nosotros nos cortaron el salario y le dijeron: discúlpenos, pero ya no podemos pagarle más. Pero ¿sabe qué? Yo tengo un Dios que puede cambiar la circunstancia y la situación en un instante. La palabra del profeta Eliseo fue clara y dijo: mañana a estas horas, o sea, dentro de 24 horas, dijo el profeta Eliseo, la cosa dura y crítica habrá cambiado. Y la inflación alta que hay en la ciudad se vendrá al suelo, se vendrá abajo, dijo él. Y los alimentos estarán al alcance de todos los hombres de Samaria. Habrá comida, dijo el profeta. Habrá alimentos. Habrá lo necesario para todos. Y la Biblia dice que se cumplió. Y ya vimos cómo lo hizo Dios. La riqueza del enemigo, los vestidos, el alimento, la comida que los mismos enemigos sirios tenían, fue la que Dios le quitó y se la dio a su pueblo. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. ¿Cómo Dios puede hacer algo? No lo sabemos. ¿Cómo va a obrar un milagro Dios? No lo sé. No interesa tanto cómo Dios lo haga. No interesa mucho cómo Dios lo haga aquí. No. Lo que sí es importante, mi hermano, mi amigo, es que usted tenga la fe muy puesta en su mente, en su corazón, que si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Que si Dios lo ha dicho, se cumplirá. Y que sus promesas son verdaderas y son fieles, y que se cumplen en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y cumple su palabra. Así que en un instante, en 24 horas, Dios había cambiado enormemente esa situación. Dios había cambiado la crisis. Dios había cambiado la inflación. Dios le había dado vuelta a la hambruna. Dios le había dado vuelta a toda la circunstancia que estaba pasando en Samaria, porque Él es Dios soberano y grande. Déjeme orar en esta ocasión por usted, mi hermano. Déjeme orar por usted, amigo. Usted que está pasando por esa situación, usted que está viviendo esta crisis muy dura en su cuerpo, en su hogar. Usted que ha sido golpeado en la economía, usted que ha sido golpeado en su salud, usted que ha sido golpeado en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos. Déjeme orar por usted en este momento y vamos a elevar una oración y decirle: Señor Jesucristo, yo creo lo que tú hiciste allá con la ciudad de Samaria. Yo creo que en 24 horas tu palabra se cumplió y las cosas cambiaron rotundamente, Señor. Y yo, así como creo en esa historia, yo también creo en tu palabra, que tú vas a hacer cosas extraordinarias y maravillosas con nosotros. Yo sé que usted va a cambiar mi circunstancia. Yo sé que usted va a cambiar mi situación. Yo sé, Señor, que para usted no hay nada imposible. Y en un instante, en un momento, usted puede cambiar lo duro, lo crítico, lo triste. Usted lo puede convertir en alegría. Usted lo puede convertir, Señor Jesús, en cosas maravillosas. Yo estoy orando en este momento, Señor, para que usted bendiga a las familias, bendiga a los hermanos, Dios mío, que no han estado teniendo sus negocios, que no han estado percibiendo ingresos económicos, que no han estado, Señor Jesucristo,
teniendo ganancias, Señor Jesús, que ya fueron quizás despedidos de su trabajo y no están recibiendo un sueldo, Señor, y ahora existe la incertidumbre si van a volver o no, y que tienen que volver ¿qué van a hacer? ¿Qué van a buscar otro empleo? Eso que están viviendo en una incertidumbre, en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, yo pido tu mano poderosa, Señor, yendo ahí donde están esas familias, esos hogares, para que usted provea, para que usted bendiga, para que usted dé el alimento, para que usted sacie el hambre de esos necesitados, Señor. Oh, mira, Señor, a tus hijos, mira a tu iglesia, mira a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo. Sana a aquellos que están enfermos, sana a aquellos que están sufriendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de alguna situación, Señor. Aquellos que han sido impactados por este virus, en el nombre de Jesús, fortalece su sistema inmunológico, Señor. Fortalece su sistema, Señor, para que pueda obtener defensas, Señor Jesucristo, fuertes. En el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, estamos declarando tus bendiciones sobre nosotros. Te creemos, Señor, creemos a tu palabra, creemos que tú cambiaste, Señor Jesucristo, la tristeza, el dolor, la hambruna en aquella ciudad de Samaria, y también yo creo que lo puedes hacer en este instante, en esta circunstancia, Señor. No vamos a dejar de confiar en usted, no vamos a perder la esperanza, vamos a orar, vamos a seguir orando, insistiendo, clamando, manteniendo nuestra fe y nuestra confianza. Vamos a hacer lo que sea necesario, como lo hicieron esos leprosos, Señor Jesucristo. Se arriesgaron todo, pero lograron ver tus bendiciones y disfrutaron de lo que tú tenías preparado para su pueblo, Señor. Vamos a movernos por la fe en el nombre de Jesús. Vamos a creer en el nombre de Jesús que todo es posible, Señor, si podemos creer en ti, oh Dios mío. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Yo vengo a tu presencia